Hola a todos, en esta ocasión vamos a explicarles acerca de la herramienta de Pentaho, que es una herramienta que permite el análisis y la integración de los datos, que utiliza técnicas ETL. La técnica ETL es la que permite extraer, transformar y cargar información de cualquier fuente. Para en este caso vamos a dirigirnos primero a crear una base de datos. Para eso entramos al ejecutor de base de datos de MySQL, le damos en la opción nuevo y se nos va a abrir estos campos. Aquí se nos va a pedir por favor que se describa o se le asigne un nombre a esa base de datos. En este caso yo la voy a llamar clínica y le voy a dar crear. Esta base de datos es donde se va a almacenar la información que yo tengo en mi archivo Excel. Voy a transportar esta información a través de Pentaho a mi base de datos de MySQL. Una vez que ya hemos creado la base de datos, vemos que no hay ninguna tabla referenciada a esta base de datos. Por lo tanto, a través del procedimiento ETL vamos a realizar que en esta base de datos se cree una tabla con los datos que yo tengo en mi archivo de Excel. Continuando, pasamos a la interfaz de Pentaho, y para hacer este procedimiento tenemos que tener tres cosas muy en cuenta. Primero, tenemos que establecer la conexión. Segundo, tenemos que establecer la entrada de datos. Y tercero, establecer la salida de datos. Para establecer la conexión, nos vamos a dirigir a la ventana View y a la opción que dice Database Connection o conexión de base de datos. Damos doble clic y se nos debe despejar o descargar, mostrar una ventana. Esperemos que responda. Se nos pide que le demos un nombre a la nueva conexión que vamos a hacer. En este caso yo voy a colocarle MyConnect MySQL Word. Así lo voy a llamar, MyConnect SQL Word. Nos dirigimos a establecer cuál es el tipo de conexión que vamos a estar utilizando, qué vamos a utilizar. Si estamos trabajando con PHP-MyAdmin, y PHP-MyAdmin es un gestor de base de datos de MySQL, por lo tanto tenemos que escoger la opción de MySQL. La buscamos aquí, MySQL, aquí está. Al lado derecho se nos presenta que tenemos que darle el nombre del host a la base de datos, el nombre de la base de datos a la cual queremos hacer la conexión. Tenemos que darle un username, que es el usuario, que en este caso es el usuario universal. Por lo tanto, pasamos a introducir tal información. En el hostname vamos a colocar localhost. En el database names o el nombre de la base de datos es la misma que acabamos de realizar o crear en momentos atrás, y se llama clínica. Entonces vamos a decirle que se llama clínica, mi base de datos se llama clínica, y es aquí donde voy a guardar la información. Es decir, voy a guardar todas las tablas con todo el registro que yo necesito. Por defecto va a tener un puerto de 3306 y el username, en este caso vamos a utilizar el root, que es el usuario universal. Por lo tanto, como es usuario universal y tengo acceso a todo, no necesito utilizar un password.
En este caso, si ya fuera volúmenes de datos muy grandes y datos confidenciales, sí es necesario colocarle un password, pero en este momento solamente es una prueba de cómo se utiliza Pentaho para esta extracción de datos. Una vez hemos indagado todo esto, hemos escrito todo lo necesario, le damos en visualizar o en text view, y esto lo que nos permite es mostrarnos que se realizó correctamente, satisfactoriamente la conexión que estábamos creando. Una vez que sale este mensaje, nos dice que está todo correcto y que nuestra conexión está validada. Le damos en OK y cerramos esta ventana. Continuando con el segundo paso, nos decidimos a irnos a la ventana de diseño y buscar la opción de input, el ítem input, y nos vamos a ubicar en un archivo que haga mención a un archivo Word. Un archivo Word. En este caso vamos a buscarlo. Aquí está. Es Microsoft Excel Input. En este caso, ¿por qué utilizamos este? Porque nosotros tenemos una información dentro de un archivo XL, de un archivo de Excel XLSX. Por lo tanto, tenemos que hacer mención, al momento de buscarlo, tenemos que hacer mención a ese mismo archivo, o que haga referencia a ese archivo. Lo arrastramos a nuestro lugar de trabajo y para configurarlo tenemos que darle doble clic. Se nos estará abriendo una ventana donde debemos asignarle un nombre. Yo en mi caso voy a colocarle atendido. Me están pidiendo que especifique cuál es el tipo de versión de Excel que quiero utilizar. En este caso voy a utilizar Excel 2007. Luego me ubico a buscar el archivo que voy a extraer y a transportar a mi tabla en la base de datos. Para eso voy a mi directorio. En este caso mi archivo está en escritorio y se llama B de pacientes. Doble clic y me parece. Luego añado esta dirección y una vez que esté añadida mi dirección de donde está mi documento, me paso a la pestaña Checks. Esta lo que me permite visualizar cuáles son aquellas páginas de mi base de datos que están en Excel, o las páginas que yo quiero de Excel, a las cuales quiero pasar y que me aparezcan en la tabla al momento de transportar esta información a la base de datos. Para eso lo que hacemos es seleccionar en Get y continuamos. Esperamos que cargue. Si en este caso solamente me aparece paciente porque en mi archivo de Excel solamente tengo una pestaña o una hoja que la cual se llama paciente. Si hubiera tenido muchas más hojas con más datos e información, simplemente era elegir cuáles de todas mis hojas es la que quiero pasar hacia el otro lado, que me va a seleccionar las cuales son las que voy a ingresar para que se me transmitan o se me agreguen a la tabla. Aquí lo selecciono y en la flechita lo paso al siguiente o a la selección. Luego le doy OK. Ya escogí cuál fue la página que quiero de mi archivo Excel utilizar. En este caso vamos a la opción Fields. Aquí en Get Fields lo que vamos a hacer es una breve vista
de la información que de los campos de mi base de datos. Es decir, cédula, nombre, apellido, edad, dirección y teléfono. Una vez que ya tengo esta información correcta, que son los mismos campos, lo que hago es ver la vista previa. Es decir, me estás mostrando los campos, pero yo quiero saber cuáles son los datos. Y a ver si estos datos que tú me estás mostrando aquí son los mismos datos que están en la base de datos de Excel. Él me hace una pregunta o me dice si quiero que me muestre la vista previa de 1000 datos, pero en este caso yo no, como mi base de datos es muy pequeña, lo que hago es quitarle un 0 y dejarlo en 100, que de pronto si mi base de datos tenga 80 o 90 registros, 100 le quedaría bien. Si tuviera si tuviera más datos, así pudiera utilizar 1000, 1200, ya eso depende de cuántos registros quieres tú, se quiere visualizar. Le doy en OK e inmediatamente se me carga todos los datos o todos los registros que yo tengo. En este caso, estos son los datos que están acá en la base de datos de Excel. ¿Esto con qué fin se hace? Con el fin de que yo tenga la certeza y la seguridad de que los datos que estoy mostrando, que estoy pidiendo, que estoy extrayendo, sean los mismos datos que tengo en mi base de datos de Excel o en otro tipo de programa de texto. Le doy en Close y finalmente le doy en OK. Ya en este momento mi entrada de datos está totalmente configurada. Mi entrada de datos se llama entendido y ya tiene asignado que va a traer esa información del archivo B de pacientes de la página paciente. Luego, el tercer paso es el desarrollo de la salida de datos. Pero ¿cómo va a ser la salida de datos? La salida de datos la vamos a hacer con una tabla output. Y nos vamos a la opción output, vamos a la diseño de table output y arrastramos a nuestro lugar de trabajo. Antes de configurar nuestra tabla y asignarle los valores que queremos, lo que debemos hacer es realizar la conexión entre mi entrada de datos y mi salida de datos, ya que la tabla es la que la tabla que acabo de arrastrar, esta que está aquí, es la que me va a visualizar esos datos que yo extraje de mi documento de Excel. Por lo tanto, hacemos la conexión o la relación entre entrada de datos y salida de datos. Procedemos a hacer la configuración. Para eso damos 2 clics sobre la tabla y se nos pide que le demos un nombre. Para eso le voy a colocar el nombre de atendidos atención médica. Atención médica. Así quiero que se me llame mi tabla. Acá mi tabla output. Me están exigiendo, me dicen, hey, pero ¿cuál es la conexión? ¿Cuál es la conexión con la que tú realizaste para que me conecte con la tabla clínica? En este caso la conexión que nosotros hicimos fue la inicial, fue connect MySQL Word, debido a que esta conexión está enlazada directamente con mi base de datos clínica. Y si vemos, yo tengo otras conexiones que están diferentes a esta, pero que tienen asignadas otras bases de datos diferentes a la que creé en instantes pasados. Listo, entonces le damos aquí en la etiqueta de la tabla, le colocamos un nombre.
Esta etiqueta de la tabla lo que va a permitir es que con este nombre que yo le asigne aquí va a aparecer en mi base de datos clínica. En este caso yo quiero que se llame pacientes. Vamos a colocarle pacientes. La base de datos se va a llamar pacientes. Ok. Voy a dejar el mismo número de registro. Voy a seleccionar esta casilla, ya que lo que me permite a mí es proteger la tabla. Y seleccionamos también esta casilla, que es una opción que lo que permite es que me genere los mismos campos que en el archivo Excel, es decir, que me genere cédula, me genere nombres, apellidos, edad, dirección y teléfono. Son los mismos campos que yo quiero que se me muestren los mismos campos. Una vez ya configurado esto, pasamos a Data Fields. Y aquí vamos a hacerlo es con el fin de que poder obtener los campos y traérmelos a la vista. En este caso vamos a Get Fields, extraigo los datos, es decir, los datos de mi base de datos en Excel y los que quiero que aparezcan en esta nueva tabla, y tras de eso voy a ejecutar la sentencia que me cree una estructura de la creación de la tabla con sus diferentes campos. Debido a que es una conexión SQL y es una sentencia SQL, damos clic en la opción SQL para que me cree la sentencia de la tabla de MySQL. En este caso le damos, este es el campo, este es la estructura o la sentencia que se va a llevar para crearme la estructura de una tabla. Entonces le vamos a dar aquí en ejecutar para ver el código. Dice SQL ejecute, me dice que me creó una tabla paciente con nombre, con cédulas, nombre, apellidos, edad, dirección y teléfono, y que me la ejecute. Le doy en OK porque está correctamente y le doy close. Una vez que le doy close, le doy en OK, instantáneamente mi salida de datos está configurada. Mi entrada de datos y mi salida de datos están configurados y están unidas, están relacionadas a través de este enlace o de esta flechita. Y ya lo último que faltaría es correr para ver o ejecutar lo que hicimos para ver si está correctamente. Ahora vamos a aquí donde dice la opción Run, se nos abrirá una ventana donde debemos darle nuevamente en la opción Run y esperar que se ejecute. Si todo sale bien, tanto atendido como atención médica tienen que salir un churrito verde, como vemos en pantalla. Vemos que tanto atendido como atención médica, tanto entrada como salidas están completamente correctas, están bien configuradas, por lo tanto no da un error al momento de ejecutar esta sentencia o esta programación o lo que hicimos tanto en la entrada de datos como salida de datos. Para corroborar que todo está correctamente y que mi información que yo asigné, que traje en la entrada de datos y que recibió en la salida de datos, vamos a PHP MyAdmin. Como vemos aquí en clínica, al momento no vemos ninguna tabla, por lo tanto vamos a recargar. Y si
todo sale correctamente como se vio en la ventana de Pentaho, acá en la ejecutor de MySQL también tiene que salir la base de datos con la. Entonces me salen todas, espero que cargue la PHP MyAdmin correctamente y me dirijo a la base de datos clínica. Como vemos aquí, hay una tabla que se llama pacientes. Vamos a abrir la tabla paciente para corroborar que si son los datos que yo exporté o transmití, que extrají de la base de datos de Excel. Miramos y corroboramos que exactamente son los datos que se encuentran en el Excel. María Nicole, Noya Costa, Marixa. Entonces vemos que sí es correcto la información. Por lo tanto, esta es una forma más de corroborar de que sí se hizo correctamente la extracción de los datos de fuentes distintas o externas a la plataforma de Pentaho y se llevó la extracción y la transformación de datos a una base de datos de MySQL. Entonces esto es una forma más de hacerlo por medio de las herramientas o las técnicas ETL a través de la plataforma de análisis y de integración de datos de Pentaho. Esto era todo y muchas gracias.